Escuchar esa palabra tuya, esa instrucción, que tu Espíritu Santo me use, Señor, para hablar, para decir lo que tú quieres que yo diga, que yo pueda hablar bien de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, papito amado. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios y puede tomar su asiento, mi hermano. Hace cabal 2 semanas, prácticamente di la introducción de este tema, el tabernáculo celestial. ¿Por qué le llamo el tabernáculo celestial? Porque hay un tabernáculo que es terrenal. Hay un tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés construir en el desierto. Y Moisés construyó el tabernáculo en el desierto. Eso lo tenemos acá en Éxodo capítulo 25, verso 8. Y el Señor le dice a Moisés: hagan un santuario o un tabernáculo para mí. Y entonces le dice a Moisés, le da estas instrucciones: conforme a todo lo que te voy a mostrar. Pero quiere decir que cuando Dios le dice a Moisés: vas a hacer un tabernáculo, pero yo te lo voy a mostrar y lo vas a hacer igualito. ¿A qué tabernáculo se refería el Señor? Definitivamente habla más adelante que es un tabernáculo que está en el cielo. Entonces Dios le dice: así como has visto este tabernáculo acá, le dice ahí, miren, conforme a todo lo que te voy a mostrar, conforme al diseño del tabernáculo. Entonces el tabernáculo de Moisés, que nosotros conocemos, que tiene atrio, lugar santo y lugar santísimo, ese tabernáculo es una copia de lo que está allá en el cielo. Allá en el cielo hay un tabernáculo. Y el Señor le deja bien claro, le da instrucciones bien precisas. Le dice en Éxodo 25:40: mira que lo hagas según el diseño que te ha sido mostrado. Ahí dice en el monte, pero es el monte de Dios. Cuando hablamos del monte de Dios, estamos hablando del cielo. Hebreos capítulo 8, verso 5 dice, hablando de los sacerdotes que ministraban en el tabernáculo aquí en la tierra, dice: los cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erigir el tabernáculo. Pues dice: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces platicamos, yo estoy haciendo un repaso ahorita, así voy a tratar de ir breve, rápido, ¿verdad? Ese tabernáculo que se lo mostraron a Moisés allá en el cielo. Moisés subió al cielo y vio el tabernáculo que había allá, y entonces él ya se trajo la idea y lo tuvo que hacer en el desierto igual como lo vio. Pero así como lo vio Moisés, lo vio también el apóstol Pablo. Recuerden que Pablo dice, contando él su vida, dice: conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, que fue llevado al tercer cielo. Entonces Pablo fue llevado al tercer cielo y allá le mostraron. Entonces Pablo es el perito arquitecto de la iglesia que él vio allá. Ahora me estoy metiendo a otro tema, ¿verdad? Quiere decir que allá arriba también hay una iglesia. Cuando digo iglesia, no me estoy refiriendo al tabernáculo, al templo físico. Me estoy refiriendo a que hay allá también hermanos congregados. Allá arriba, hay ángeles sacerdotes. Hay ángeles que están ministrando. Así como aquí en el tiempo del Antiguo Testamento habían sacerdotes. La pregunta ahora es: ¿habrá sacerdotes ahora? ¿Hay o no hay? El Señor nos convirtió a nosotros en un pueblo de reyes y sacerdotes. Entonces, miren, esto a veces nos da un poquito de dificultad comprenderlo, porque nosotros estamos como decir: bueno, el tabernáculo fue en el tiempo del Antiguo Testamento. Estaban los sacerdotes, se hacían sacrificios, ahora ya no.
Pero esto está en Hebreos y Pablo está hablando de lo que está ahí arriba. Y vamos a verlo más adelante. Por eso le llamo el tabernáculo celestial, porque aparece en Apocalipsis. Y Apocalipsis no, miren, Apocalipsis, depende, cada capítulo de Apocalipsis se refiere a un tiempo. Pero Apocalipsis no se ha cumplido todo. Entonces, miren, lo vio Pablo. A Pablo le dieron el diseño, cómo iba a ser la iglesia aquí en la tierra. Y entonces Pablo dice: así como es allá en el cielo, así es acá. Hay una alabanza que dice: así como se canta en el cielo, así cantamos en la tierra. Porque allá hay un templo donde se le canta al Señor. Y ustedes pueden ir a buscar precisamente en Apocalipsis. Y los 24 ancianos se postraban y adoraban y cantaban. Entonces allá están cantando. A Isaías se lo mostraron, eso sí lo leímos. Al apóstol Juan se lo mostraron en Apocalipsis. Ellos vieron el templo allá. Miren, entonces Hebreos 8:5 ya lo leímos. Apocalipsis 15:5 dice: después de estas cosas, aquí es Apocalipsis. Aquí está Apocalipsis. Ahí lo ve el apóstol Juan. Y dice: después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Dónde? En el cielo. Se abrió el templo allá. Llega el apóstol Juan, lo llevan al cielo, y estando él en el cielo, de repente abren el templo. Pero no está viendo el templo de aquí en la tierra, está viendo el templo allá. Y miren, y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. ¿Esto ya se cumplió? Esto todavía no. ¿Qué significa esto? Que el templo todavía existe allá. Hermano, ¿qué más significa esto? Que cuando nosotros nos vayamos, cuando la iglesia sea llevada al cielo, allá vamos a seguir sirviendo. Ahora, ¿se imaginan ustedes a alguien que diga: no, a mí no me gusta servir? ¿Qué va a ir a hacer al cielo? Pregunte: ¿qué va a ir a hacer al cielo? Yo sí, por favor, de lejitos, yo no quiero servir, prefiero no meterme a problemas. Entonces allá el Señor le va a decir al Señor: Señor, lo siento mucho, pero en tu templo no voy a servir porque no quiero problemas. Pensemos en eso, hermanos. Aquí, miren, todo lo que hay allá es sombra y figura de lo que tenemos acá. Todo lo que hacemos aquí es una práctica para irlo a hacer allá. El domingo tuvimos Santa Cena y les mencioné un verso que el Señor dijo: no beberé más este vino hasta que lo vuelva a beber en mi reino con ustedes. O sea, aquí celebramos la Santa Cena 2 veces al mes. Es una práctica para lo que vamos a ir a hacer ahí arriba cuando el Señor nos lleve. Entonces, ahí habían ángeles, el templo, el tabernáculo, el testimonio en el cielo. Dice: salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino puro y resplandeciente y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Isaías 6:1. Esto todavía es el repaso, lo vimos. Está el profeta Isaías teniendo una visión. Le están mostrando el templo. Le están mostrando el templo, pero el templo que está en el cielo. Dice: en el año de la muerte del rey Uzías, vi yo al Señor. Eso lo dice Isaías. ¿Dónde estaba el Señor? Sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Entonces Isaías, viendo el templo allá,
viendo al Señor sentado en su trono. Y entonces dice, Isaías vio a los ángeles ministrando en el templo del cielo. Miren el verso 6. Ahí hay ángeles sacerdotes, ángeles ministrando. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano que había tomado del altar con las tenazas. Entonces Isaías está viendo el templo, pero Isaías cuenta un detalle importante. Voló hacia mí, dice, uno de los serafines con un carbón encendido, una brasa, el que había tomado. ¿De dónde lo tomó? Del altar. Entonces allá arriba hay un altar. Y miren, ¿cuántos se recuerdan que yo les dije que si tenían preguntas que las trajeran? ¿Alguien se recuerda? Ya ni se recuerdan de las preguntas también, ¿verdad? Miren, si alguien tiene preguntas, con confianza, mejor si me las escriben, porque si me las dicen de allá abajo con micrófono no voy a entender. Y si no, voy a necesitar ahí a que venga mi amada para que me lo diga en el oído. Dice tal cosa, me va a decir. Ella es mis oídos. Pero entonces, mis hermanos, allá arriba hay altar. Un hermanito me escribió en la noche después del servicio y me dijo, pero usted dijo que se siguen haciendo sacrificios. Y yo sostengo mi palabra, se siguen haciendo sacrificios. Entonces él me decía, pero sacrificio por el pecado. Si el Señor ya dio su vida. Sí, el Señor ya dio su vida, una vez y para siempre. Pero se siguen haciendo sacrificios. Eso se los voy a platicar más adelantito. Si se puede hoy, si no otro día, pero lo vamos a platicar, mis hermanos. Yo quiero que lo veamos, porque Apocalipsis nos va a mostrar a nosotros cómo está el templo allá. Pero Apocalipsis está hablando, gran parte del libro de Apocalipsis no lo hemos vivido todavía. Entonces quiere decir que mientras Apocalipsis lo diga y sigue siendo una profecía, está diciendo ahí arriba sigue así, de esta manera. Entonces miren pues, versículo 7 de Isaías. Y con él, con la brasa, con el carbón encendido, tocó mi boca y dijo, he aquí, esto aquí ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Entonces aquí ya voy metiéndome a lo del sacrificio de arriba. ¿Por qué hay un altar si Cristo ya dio su vida? Pero lo está, al menos aquí lo dice Isaías. Diríamos, no había sido hecho todavía el sacrificio. Pero ¿qué función tuvo el altar ahí, mis hermanos? Alguien que me diga qué función tenía en este caso. ¿Qué función tuvo el altar? Alguien que levante la mano y que siga predicando por mí. Antes de que señale yo. Digamos, ¿para qué sirvió el altar ahí en ese momento? ¿Quién levantó la mano? Mire, está clarito. Como dirían allá en mi pueblo, más gallo no canta al claro. Isaías le dice al Señor, él dice, ay de mí. Aquí no lo tengo, pero él lo dijo en otro de los versos que está ahí pegadito. Ay de mí, que soy de labios inmundos y habito en un pueblo que también es de labios inmundos. Estoy viendo al Señor, estoy viendo el altar, estoy viendo todo lo que hay aquí en el templo, estoy viendo la gloria de Dios, estoy viendo al Señor sentado en su trono. Pero yo tengo una boca sucia. No porque no se había cepillado, sino porque con su boca pecaba. Entonces Isaías, él tiene miedo de que se va a morir,
porque ha visto al Señor y su boca es inmunda. Y él dice: todo mi pueblo, todo Judá, todo Israel es de labios inmundos. ¡Ay de mí! Después entonces es el verso 6 que dice: y entonces voló un serafín hacia mí y tomó un carbón encendido. ¿De dónde? Del altar. ¿Y qué hice? Con él tocó mi boca, puso el carbón encendido en su boca y le dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. ¿Para qué sirvió el altar ahí? Para purificar. ¿Alguien de aquí es puro completamente? ¿Alguien de aquí todavía peca con su boca? ¿Qué dice Santiago? Si alguno no peca con la boca, ese ya es hecho perfecto. Ese ya no está aquí en la tierra. Entonces necesitamos el altar, un altar y un fuego, leña. Pero decimos, aquí en el templo ya no tenemos altar con fuego así literal. Aquí no hay altar. Ahí arriba hay altar. Ahí arriba hay fuego. Y ese fuego nos purifica. Entonces, miren, tendría que detenerme aquí, casi que cambiar de tema. El fuego de Dios. ¿Dónde está el fuego de Dios? Está en el altar ahí arriba, sí. ¿Dónde más? El fuego de su palabra. El fuego de su palabra nos purifica. Pero ahí arriba hay fuego. Y no cantamos, pues: fuego, 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 fuego purificador, fuego. ¿Lo cantamos y lo creemos? Fuego del Espíritu. Lo que hay arriba es sombra y figura. El Señor ahora tiene elementos: su palabra, su Espíritu Santo. Pero algunos han tenido experiencia. Su pastora cuenta testimonio de cuando el Señor le dijo: te voy a purificar tu boca, y le puso un carbón encendido en la boca. Sintió el fuego de Dios en su boca. Y otros hermanos lo han sentido, ese fuego que les quema. Entonces ese altar está para volver el altar de arriba está para quemar cabritos, para quemar corderos, o para volver a quemar, para volver a sacrificar a nuestro Señor Jesucristo. No, para eso ya no. Pero todo lo que ya pasó es figura, es sombra y figura. Y entonces dice, cuando hacían el altar, mataban llamemos el corderito o el cabrito si quiere. Mataban el cabrito. ¿Y qué decía el Señor? Primero van a quemar toda su cabeza. Van a quemar sus patitas traseras. Van a quemar sus patitas delanteras. Van a meter al fuego todas sus entrañas. Y no era de, lo mejor lo hacemos cocido. No, era quemado. Pero se quema eso. Y eso servía en el Antiguo Testamento, servía para cubrir los pecados. La sangre de los animalitos cubría el pecado. Y entonces, ¿qué sentido tenía lo demás? ¿Y qué enseñanza tiene para nosotros esto ahora? Pues resulta que cuando el Señor dice: vas a quemar completa su cabeza, nuestros pensamientos, vas a quemar sus patitas traseras, nuestro caminar, sus patas delanteras, las manos. ¿Para qué sirven las manos? Para trabajar, nuestras obras.
Entonces, tus obras tienen que ser purificadas. Tu caminar tiene que ser purificado. Pero ahí arriba hay un altar. Ahí arriba hay un altar que tiene el fuego encendido. Y entonces, ¿para qué está ese altar? No vamos a sacrificar animalitos, nos vamos a sacrificar nosotros mismos. Ya se los voy a mostrar. Hebreos 9:11 dice: pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, entró al lugar santísimo una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Entonces, miren, nuestro Señor Jesucristo, Él fue sacrificado. El altar de bronce, que era donde estaba el fuego, donde quemaban los corderos, Él, como el Cordero de Dios, fue quemado ahí. Él fue sacrificado. Él tomó el lugar de los animalitos para no estar, porque los animalitos hacían el sacrificio y la sangre tenía su función, pero alguien volvía a pecar, otro sacrificio, volvían a pecar, otro sacrificio, a cada año un sacrificio de expiación por todo el pueblo, y otra vez y otra vez. Entonces el día de expiación era hacer un sacrificio, derramar la sangre, quemar el animalito. Y entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, tomaba la sangre del cordero, entraba al templo aquí en la tierra, entraba al templo con la sangre, con esa sangre del corderito, y entraba, lo hacían en el atrio, entraba al lugar santo y continuaba hasta llegar al lugar santísimo. Ahí iba a ofrecer la sangre del cordero. Entonces, si esa sangre era aceptada, todo el pueblo quedaba perdonado de sus pecados. Entonces salía el sacerdote, salía, y todo el pueblo estaba afuera, parados, estaban de pie, orando, llorando, clamando: Señor, acepta esa sangre para perdonar nuestros pecados. Señor, perdona. Y todo el pueblo clamando. Y de repente salía el sacerdote. Se abría la puerta y todo el pueblo se quedaba esperando qué va a decir el sacerdote. ¿Será que fue aceptada la sangre? ¿Será que ese sacrificio nos fue suficiente para perdonar nuestros pecados? Entonces el sacerdote decía: paz a vosotros. Significaba: la sangre fue aceptada. Sus pecados de todo este año han sido perdonados. Pero el otro año otra vez otro sacrificio. Entonces hay un tabernáculo allá en el cielo, y nuestro Señor Jesucristo dio su vida aquí en la tierra. Él derramó su propia sangre, dio su propio cuerpo. Y entonces se recuerdan, él resucita y lo encuentran las mujeres y lo quieren tocar, lo quieren abrazar porque están emocionadas. El Señor resucitó, aquí está. Y él dice: no me toques. No me toques, porque no he subido al Padre. Tengo que llevar mi sangre. Y entonces Jesús subió, presentó su sangre, y se recuerdan. Si no se recuerdan, búsquenlo. Dice en varias ocasiones, por lo menos unas 2 o 3, estaban los 11, porque no estaba Tomás. Estaban los 11 adentro en una casa. De repente, sin abrir puertas, sin nada, Jesús se aparece ahí en medio de ellos. Se recuerdan. Alguien que me diga cuáles fueron las primeras palabras de Jesús cuando se les apareció ahí a los 11. ¿Qué les dijo? ¿Perdón?
Les dijo otra: paz a vosotros. Ahora lo buscan. Porque ahora van a decir, bueno, dijo no temas o dijo paz a vosotros. Cuando el Señor se les apareció las primeras veces, una de esas veces, dice, se apareció a más de 500 discípulos. Y entonces les dijo paz a vosotros. Las mismas palabras que el sumo sacerdote decía cuando salía. Paz a vosotros, tus pecados han sido perdonados. Mi sangre, no lo dijo literal, pero eso significaba: mi sangre la presenté al Padre y el Padre la aceptó. ¿Alguien encontró que levante la mano? Aquí está Juan. Eso significa micrófono. Amén. Dios les bendiga, hermanos. San Juan 20:20 dice: cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y él acostado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. El 21: entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. El 22. Amén. Ahí ya les sigue platicando otra cosa. Les dijo paz a vosotros. ¿Alguien encontró otro pasaje? Amén. Lucas 24:32. Ahorita, mi hermano. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Paz a vosotros. Es que esa era la frase que todo el pueblo quería escuchar. Pero cuando el sacerdote salía del lugar santísimo de haber presentado la sangre del cordero, del macho cabrío. Pero ahora el mismo Cordero de Dios que fue a presentar su sangre regresa, y entonces a los que se les va apareciendo les dice: paz a vosotros. Para nosotros les dijo paz, es un saludo. No, para el pueblo judío no. Para el pueblo judío les decía: paz a vosotros. Inmediatamente su sangre fue aceptada. Nuestros pecados han sido perdonados. Entonces aquí dice que Él entró al lugar santísimo una vez para siempre. Entonces, perdón, hermano, ¿dónde está Jesús ahorita? ¿Qué se entiende por esto que dice? Entró al lugar santísimo una vez para siempre. Él está allí, en el lugar santísimo. Él está ahí con su sangre, diciendo al Padre: aquí está mi sangre. Ahorita pecó fulano allá en la tierra. Aquí está mi sangre, Señor. Ahorita están pecando los hermanos de tal parte. Aquí está mi sangre, Señor. Él está ahí, porque ahí dice entró una vez y para siempre. No dice entró y salió y no. Él sigue ofreciendo su sangre. No es que la sigue derramando. La derramó una vez. Entró una vez. Pero Él está ahí con la sangre. Va. Hebreos 9:24. Porque Cristo no entró en un lugar santo, porque el tabernáculo de Moisés era santo. No entró en un lugar santo hecho por manos, hecho por las manos de Moisés. Una representación del verdadero. El verdadero está ahí arriba. El de Moisés es una representación, es una copia. Sino que Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora. ¿Cuándo? Ahora, en la presencia de Dios por nosotros. Y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces. Él no se está ofreciendo a cada ratito. Él se ofreció una vez, y ese sacrificio es suficiente por la eternidad.
Dice, no para ofrecerse a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena, con la sangre del macho cabrío. Dice el verso 26, de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Entonces, esto que quede claro, Él no se está sacrificando, digamos, está allá arriba, está allá en el cielo, está el tabernáculo de Dios, el tabernáculo celestial. Hay un altar de bronce, ahí fue quemado Él por toda la humanidad. Pero no está una y otra vez, una vez para siempre. Pero ¿por qué sigue? El fuego sigue encendido. El fuego sigue encendido. Porque ese fuego es ahora el fuego del Espíritu aquí con nosotros. Es el fuego de su palabra. Entonces, miren, Apocalipsis 14:7. Y del tabernáculo que está en el cielo. Esto lo dice la versión de la Biblia Código Real. Es solo para reforzar lo que he hablado. Y del tabernáculo que está en el séptimo cielo. Otras versiones no dice séptimo cielo, solo dice en el cielo. Pero esta versión aclara que es el séptimo cielo. Pero es porque es del trono de Dios, es el templo de Dios, ahí está Dios, ahí está su presencia. Entonces, y del tabernáculo que está en el séptimo cielo salió otro malaj, otro ángel, teniendo él también una hoz afilada. Va. Entonces, era un repaso, pero ya no se fue un repaso, sino una enseñanza, porque mucho de esto no lo hablé la vez pasada, hace 2 semanas. El misterio del candelero. Miren, esto es Apocalipsis capítulo 1, versículo 12. La pregunta sería, ¿qué tiene que estar haciendo el candelero en Apocalipsis? ¿Por qué aparece el candelero en Apocalipsis? Entonces hay un misterio. Misterio significa que era un secreto de Dios que fue revelado, que Dios nos lo reveló. Apocalipsis 1:12. Otra vez el apóstol Juan: me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Él está allá en el cielo, está viendo el templo, el tabernáculo. Y de repente oye una voz atrás de él. Se voltea, ahí dice, me volteé, me volví. Entonces atrás de él le hablaron, se volvió. ¿Y qué mira? Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Pero ¿cuál es el lugar del candelero? En el tabernáculo está el atrio. En el atrio, ¿qué hay? El altar de bronce y la pila. Luego el lugar santo. En el lugar santo está el candelero, está la mesa de los panes de la proposición y está el altar. Ahí hay otro altar, pero ese no es altar de bronce, sino es el altar de incienso. Eso es lugar santo. Entonces, en el lugar santo está el candelero. El candelero decía, ese candelero nunca debe apagarse, debe estar siempre encendido, siempre debe estar alumbrando. Pero ¿dónde está? En el lugar santo, bajo techo, cerrado, hay cortinas arriba, es bajo cobertura. Entonces, ahora teniendo esto, leamos acá.
en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre. En medio de los candeleros estaba nuestro Señor Jesucristo. Pero aquí es tiempo, ni siquiera es tiempo actual, es tiempo futuro. Esto es profecía. Esto no es pasado, ni es presente, es futuro. Pero a la vez es presente. Es que esto tiene sus... ¿Por qué es presente? Tenemos que ver primero qué es el candelero. Y entonces, ¿y por qué es futuro? Porque esto no se ha cumplido. Entonces dice, vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo de Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Ahí mismo Apocalipsis 1, verso 20, le dice Dios, le dice el Señor Jesucristo, le dice a Juan, le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. ¿Cuál es el misterio del candelero? El candelero es la iglesia. O lo podemos ver al revés, la iglesia es el candelero. Entonces por eso el Señor dice: vosotros sois la luz del mundo. Porque el candelero es para que tengas encendidas sus luces. Nosotros tenemos que alumbrar. El candelero estaba para alumbrar. Entonces el Señor le dice: mira, Juan, te voy a declarar un misterio. ¿Viste que habían 7 candeleros? Sí. Esos 7 candeleros representan 7 iglesias. Y 7 iglesias representan la totalidad de la iglesia en el mundo. Entonces, ahora el asunto es: el Señor, nuestro Señor Jesucristo, aparece en medio de los candeleros. Él, cuando aparece ahí en medio de los candeleros, Él ya está resucitado, ya está glorificado. Él ya está en toda su gloria. ¿Y qué está haciendo? Dice: en medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropas. Ahí están los 7 candeleros, si quieren 7 formando un círculo, y el Señor caminando en medio de los candeleros. El Señor caminando en medio de la iglesia. El Señor Jesucristo ministrando su iglesia de este tiempo. Después de haber sido glorificado, de haber sido resucitado, de estar allá, de estar ofreciendo su sangre, de estar intercediendo por nosotros a la diestra de Dios Padre. Él está allá arriba, pero a la vez está aquí con nosotros. Porque nosotros somos los candeleros y Él está en medio de nosotros. Él nos está ministrando. Entonces, miren, esa sería la imagen, más o menos la idea pero ahí habían truenos. Pero ese sería otro tema. Batkul son truenos, cuando Dios hablando en medio de truenos. Pero unos oyen truenos y alguien específico oye la voz de Dios en medio de los truenos. Cuando el apóstol Pablo va camino a Damasco para perseguir a la iglesia, ocurre un batkul, porque él va y de repente una luz tan fuerte, tan potente, que lo dejó ciego. Y entonces le dice el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No sé si se recuerdan, o espero no estar equivocado. Dice: todos vieron la luz, pero solo Pablo o solo Saulo escuchó la voz.
Eso es un Bat Kul. Es truenos, pero en la voz de Dios son truenos. Entonces Dios hablándonos, pero Dios le habla a uno específico y todos los demás, oye, pueden oír truenos, pueden ver la luz, pero no pueden oír lo que Dios habla a una persona. Bueno, entonces ahí nos quedamos y ahí nos volvemos a quedar si quieren. No, ¿verdad? Pero yo continúo con mi tema del altar. Miren, Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando el Cordero abrió el quinto sello. ¿Cuándo es eso? ¿Ya se abrió el quinto sello? No se ha abierto. No se ha abierto. Ese sello se va a abrir en la gran tribulación. Entonces, ¿qué está diciendo acá? ¿Y qué hay ahí? Hay altar. Por eso es que no les podía explicar todo de una vez, sino poco a poco vamos viendo que el altar sigue encendido, hermanos. El altar continúa ahí arriba. Entonces dice, cuando el Cordero abrió el quinto sello, no ha sucedido, va a suceder en medio de la gran tribulación. ¿Qué vio? Debajo del altar. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. ¿Quiénes? ¿Qué almas son esas? ¿Van a ser nuestras almas? Pídale a Dios que no. Les leo otro verso y después platicamos. El 10. Esas almas debajo del altar clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, oh Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Qué están diciendo? Están clamando por venganza. Miren que me dan ganas de... ¿Qué nos enseñó el Señor a nosotros? Clamen por venganza. Pidan que le caiga un rayo a esa gente que mucho los fastidia. Oren por ellos. Bendigan a sus enemigos. Amad a vuestros enemigos. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. ¿Y qué están diciendo estas almas? Para empezar, están debajo del altar. Están clamando. Pero mire, vuelvo otra vez al verso anterior. Vi debajo del altar las almas de quienes, de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Estas son las almas que van a morir martirizadas en el tiempo de la tribulación. Son almas que por causa del testimonio de Cristo los van a hacer, hermanos, lo que ni siquiera nos imaginamos. Va a haber una persecución, miren, para empezar, no va a ser fácil la muerte. Van a desear morirse, pero no van a morir hasta que llegue su tiempo. Los van a torturar para que renuncien al nombre de Cristo. ¿Pero de quiénes está hablando? Gente que conocía la palabra, gente que conocía al Señor, pero no quiso, que no quiso purificarse.
no se santificó. Este es el tiempo de la preparación de la iglesia. Pero hay mucha gente que no quiere prepararse. Entonces la gente que ahorita no se prepara, la gente que ahorita no se purifica, se va a tener que purificar en el tiempo de la tribulación. Y esas son las almas que van a estar clamando debajo del altar, diciendo: ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre? Entonces, ¿por qué les decía que me rasco la cabeza de qué pasa con esta gente? Porque no aprendieron. No aprendieron. Todavía después de todo, todavía, Señor, ¿a qué hora vas a hacer venganza de lo que nos hicieron? Miren, verso 11. Por lo menos que termine este poquito. Y se les dio a cada uno. ¿A quiénes? A esas almas que estaban debajo del altar. Y se les dio a cada uno una vestidura blanca. Gloria a Dios. Gloria a Dios, porque es que, hermanos, dieron su vida por causa de Cristo. ¿Saben cómo se salvaron? Se salvaron dando su vida. Pero no una muerte así: iba caminando y de repente me mataron. No. Esta gente va a sufrir en manos de la bestia. Ese es un sufrimiento. Por eso se le llama gran tribulación. Pero al final el Señor tiene compasión y dice: bueno, lavaron sus vestiduras. Eso es lo que dice Juan en otro pasaje. Dice: ¿quién es? Juan mira una gran multitud. Dice multitud de todas lenguas, todas naciones, y vio multitudes que no se podía contar. Y entonces le dice el ángel: ¿quiénes son ellos? Y Juan le dice: no, Señor, yo no sé quiénes son, dime tú. Y entonces el ángel le dice: estos son los que lavaron sus vestiduras con la sangre del cordero. Pero está refiriéndose que la lavaron en medio de la gran tribulación. Entonces ellos están ahí, les dieron sus vestiduras blancas. Y se les dijo que descansaran un poco más de tiempo, hasta que se completara también el número de sus consiervos y de sus hermanos, que habrían de ser muertos como ellos lo habían sido. Todos los que se quedan a la gran tribulación. ¿Ya te moriste? Espérate, te voy a cambiar tu vestidura, te voy a poner vestidura blanca, pero te vas a quedar aquí esperando a que mueran también los demás. ¿Sabes qué? A que se pasen los 7 años de tribulación. Entonces van a haber unos que van a ir muriendo en el transcurso, y tienen que esperar a que mueran todos, a que todos estén con sus vestiduras blancas. Apocalipsis capítulo 14, verso 18. Y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, ¿salió de dónde? Del altar. Díganme, ¿hay un altar encendido, sí o no? Apocalipsis 14. Si Apocalipsis 6 está hablando de la gente que está muriendo en medio de la gran tribulación, Apocalipsis 14 dice: y otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó a gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. Miren, 3 tipos de cosecha: cebada, trigo y uvas. La cebada representa las primicias. Las primicias, las primicias son los que van a ser arrebatados. Se van
sin pasar la tribulación, se van antes. Digan, nos vamos antes, digan. Pero con ganas, nos vamos antes. Pila pues. Primicias, cebada. Aquí estamos hablando de cosecha de cebada. Eso ya se fue. Está llamando al que va a cortar la cosecha. ¿Pero qué cosecha? Racimos de la vid. Entonces ya se llevaron la cebada, que son las primicias. Viene el trigo, que se le conoce con el nombre de cosecha. Y vienen las uvas. ¿Cómo se llama la cosecha de las uvas? Rebusco. Es como decir los últimos cristianos que se salvaron por pura misericordia de Dios. Entonces no vas a estar cantando trigo soy, no eres trigo. Que Dios te ayude a ser cebada. El rebusco se esperan hasta el final. Son salvos porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Pero tuvieron que lavar sus vestiduras en medio de la gran tribulación. No es cuestión de que, entonces si mi nombre está escrito en el libro de la vida, eso es suficiente para mí. Ni que es suficiente ni que nada. Vas a ser salvo, pero vas a tener que pagar. No es que pagar por tu salvación. Lo digo mal pues. Vas a tener que lavar tus vestiduras. Vas a tener que pasar por un proceso de purificación. La purificación, mis hermanos, no es opcional. Para eso está el fuego del altar. Para que nos purifiquemos ahorita. Entonces, miren pues, Padre Santo, no hay modo que llegue a donde quiero llegar. Entonces, miren, racimos de uvas. Quiere decir, porque aquí dice, corta o vendimia, cosecha las uvas, porque sus uvas están maduras. Gloria a Dios, hermanos. Nunca maduraron aquí en la iglesia. Van a tener que madurar en el tiempo de la tribulación. Hermanos, esto no lo digo para meterles miedo. Esto lo digo para que nos comprometamos. No le estoy metiendo miedo a nadie. Lo que necesito, hermanos, es que todos juntos como Iglesia Veraca digamos, busquemos al Señor, preparémonos para el jarpazo, preparémonos para la cosecha de la cebada. No quiero ser trigo, no quiero ser uvas, quiero irme en el arrebatamiento. Pero el Señor no se va a llevar a nadie en el arrebatamiento que esté impuro. Nada impuro entrará al reino de los cielos. Entonces purifiquémonos, limpiémonos de todo eso. Ya ni les terminé de hablar de los sacrificios. O sea, la cabeza la queman sus pensamientos, las manos, las patitas delanteras las queman para que sus obras sean santas. Las patitas las queman para que su caminar sea diferente. Hermanos, tenemos que cambiar nuestra forma, nuestro caminar en Cristo. La grosura la quemaban. ¿Qué era la grosura? Toda la grasa que tenemos adentro en el estómago. ¿Pero qué representa? Representa el orgullo. Representa, hermanos, vanidad. Es que en las entrañas están nuestras emociones. Está aquello de yo hago mi voluntad, yo hago lo que a mí se me da la gana. Mejor entreguemos esa grosura y quemémosla. Para eso sigue encendido el fuego ahí arriba. Para que nosotros quememos, no quememos un corderito, no quememos un cabrito, que quememos nuestra propia grosura. Hermanos, quememos todo el odio, el resentimiento, quememos toda la amargura, quememos todas las cosas feas que a Dios no le agradan. Para eso sigue encendido el altar.
Entonces, miren, pues, ya vimos aquí un ángel que está ministrando en el altar. Hebreos 6:1 dice, por tanto. Vimos que ya la gente maduró, pero ¿maduró dónde? En la gran tribulación. Entonces Hebreos 6:1 dice, por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. No está diciendo, ya no le hagas caso a Cristo. No, está diciendo, dejando las enseñanzas elementales. Miren, hermanos, yo sé que hay hermanitos que están empezando. No han recibido la enseñanza de la salvación. No se les ha enseñado acerca de lo que es la Biblia, la palabra de Dios. Hay que enseñarles. No han recibido la enseñanza del bautismo. Estoy poniendo un ejemplo general, pero aquí ya se dio hace unos días. Hace como un mes tal vez se enseñó sobre el bautismo, pero no vinieron todos. Hay algunos, estoy seguro que hay algunos que no han recibido la enseñanza del bautismo. Son, dice ahí, enseñanzas elementales acerca de Cristo. Pero ¿qué dice aquí? Dejando ya las cosas elementales. O sea, no está diciendo, ya no aprendas eso. Está diciendo, ya aprendiste eso, ahora avanza. Ahora vea la doctrina básica, vea la doctrina avanzada, vea la escatología. Avanza, crece, madura. Avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe hacia Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos. Hermano, ¿cuántos conocen la doctrina de la imposición de manos? Lo voy a tener que predicar porque hay algunos que no lo han escuchado. ¿Para qué imponemos manos? Les paso la prueba ahorita. ¿Por qué se impone manos? ¿Qué significa imponer manos? Algunos creen que imposición de manos es ya el tiempo se me acaba. Entonces miren, ahí está la gente quemándose debajo del altar, almas quemándose debajo del altar. Pero el Señor le dice a Abraham, miren, esto no es el tiempo de la ley, esto es sacerdocio eterno. Le dice Dios a Abraham que sacrifique a su hijo. Ahí no existía la ley. Llegaron al lugar que Dios había dicho y Abraham edificó allí el altar, arregló la leña, ató a su hijo Isaac y lo puso debajo del altar. ¿Dónde lo puso? Sobre el altar. Entonces el Señor nos invita a nosotros a ponernos sobre el altar. Ponernos sobre el altar es quemar toda la grosura, quemar lo que les dije, nuestras obras, nuestro caminar, nuestros pensamientos, quemar toda nuestra voluntad, quemar, hermanos, todo aquello que no le agrada al Señor. Pero eso es ponernos sobre el altar. Entonces la gente que se queda en la gran tribulación es la gente que no se subió al altar. Entonces, Abraham obedeció en subir a su hijo al altar. Isaac en ese tiempo tenía aproximadamente 17 años. Voluntariamente se subió al altar. Romanos 12:1. Aquí ya estoy como que cerrando el tema, hermanos. Romanos 12:1 dice: por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias. Miren a Pablo rogándonos. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo. Ya no es de presentar un cabrito, un cordero, una vaca, un novillo. No, es de presentarte tú mismo y subirte al altar. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo
y aceptarle a Dios que es vuestro culto racional. Entonces, subámonos al altar, hermanos. No seamos de los que se quedan abajo, pero quedarse abajo es: hice mi propia voluntad. No me subí al altar para purificarme. Purifiquémonos. Termino con este verso, 1 Corintios 15:31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. El Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Muera, muera, muera. No es que me voy a ir a suicidar. Voy a morir a los deseos de mi alma, a los deseos de mi carne. Ese deseo que me da de pecar, eso se lo entrego al Señor. Señor, yo quemo esto, Señor, porque quiero purificarme para Él. Gracias, papito amado. Gracias, Señor, por tu palabra. Sella esta palabra, sella esta administración en cada corazón, Señor. ¿Habrá alguien entre nosotros que desea reconciliarse con el Señor? Si hay alguien que desea reconciliarse, que levante su mano. Hermanos, hoy es un buen día para empezar de nuevo. Súbete al altar. ¿Habrá alguien que desea reconciliarse con el Señor? Levanta tu mano. ¿Quieres reconciliarte con el Señor? ¿Habrá alguien que desee reconciliarse con el Señor? Gracias, Señor, por tu palabra. Sellamos esta palabra, esta administración, Señor. Que esta palabra se haga vida en cada uno de nosotros y que regresemos a nuestra casa, pero que tu palabra se quede palpitando en nuestro corazón, en nuestra mente, y que podamos volvernos a ti de todo corazón. Que nos subamos al altar, Señor, en el nombre de Jesús. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y te dé paz. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Los esperamos el jueves a las 7 de la noche.